Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal un día más. En el día de hoy vamos a tocar un tema que yo creo que nos importa a todos, porque es habitual escuchar a políticos, a tertulianos hablar de la ventana de Overton, pero mucha gente no sabe exactamente qué es la ventana de Overton ni cómo ésta se utiliza para lograr convencer a la masa. Así que como ves, quédate conmigo hasta el final del vídeo, porque este vídeo, esta información, créeme que realmente te interesa. Recuerda que soy Óscar y estás viendo El Poder del Secreto. ¡Empezamos! Contrariamente a lo que muchos de vosotros pensáis, el mayor objetivo, el mayor reto de los políticos a día de hoy no es ni mejorar tu estatus, ni mejorar tu economía, ni hacerte fácil la vida, ni ayudarte a que tengas una vida plena. El mayor reto al que se enfrentan los políticos a día de hoy es a convencer a la gente de lo que ellos quieren. De este modo, todos tratan de estirar y de convencer a la población acerca de cosas como subir o bajar impuestos, monarquía o república. En definitiva, intentan programar a la población para que acepten sus ideas que incluso se pueden volver más o menos radicales, y hay muchas personas que se sorprenderían a sí mismos aceptando discursos que hace unos años ni siquiera se podrían llegar a plantear. Este es el gran secreto de las políticas en el siglo XXI. Convencer a cuantas más personas sea posible, y si es posible, convencerlas incluso de modo fanático, haciendo que la razón salga de la mente de estas personas y se conviertan en una especie de títeres impulsados simplemente por discursos, por palabras y por órdenes del gran gurú del partido de turno. Como veis y entendéis ahora, ningún partido va a intentar ayudarte de forma desinteresada. Cualquier idea que van a poner encima de la mesa, sea de la ideología que sea, más a la izquierda o más a la derecha, solamente te va a proponer ideas que favorecen la ideología del partido. La política debería analizar cuáles son los problemas que tiene la población e intentar buscar soluciones. Pero realmente es exactamente al revés. Es decir, los políticos y sus redes clientelares desarrollan problemas, desarrollan conflictos, y el trabajo de los políticos es hacer partícipes a la población de esos conflictos, de esos problemas inventados, con el único fin de favorecer al partido que está gobernando o a sus redes clientelares. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se quejan constantemente de aumentos de violaciones, aumentos de agresiones a homosexuales, aumentos de delincuencia en general, pero nadie quiere analizar el problema de fondo. Nadie quiere entrar a ver datos. Nadie se pregunta y nadie quiere preguntarse qué origen tienen y cuáles han sido los detonantes de esas problemáticas. Simplemente te venden el hecho de que estos problemas se solucionan con más dinero público, se solucionan con más medidas que a la postre solamente favorecen al partido de turno. Así podemos ver cómo de repente que se acabe el mundo por un cataclisma climático, que los hombres son todos unos asesinos y una suerte de malvados que van a matar a todas las mujeres, o que todos los problemas económicos que estamos sufriendo son a raíz de una invasión rusa a Ucrania, que ha venido muy bien para justificar el desastre económico que muchos países estaban llevando a cabo. Y te hacen creer que esos problemas son tuyos, cuando en realidad responden, como hemos dicho hace un momento, a intereses partidistas y de lobbies concretos de ciertas ideologías. Para convencerte de todo esto que estamos hablando, echan mano de formas de manipulación masiva, formas de manipulación poblacional, y una de las más importantes es la conocida como ventana de Overton. Overton definió su teoría, que posteriormente se conocería como la ventana de Overton, en la ventana de oportunidad que tienen los políticos para llegar a la gran masa de la población. Overton definió una línea donde tendríamos el centro, donde tendríamos políticas más de derechas y donde tendríamos políticas más de izquierdas, o, en su país, políticas más republicanas o demócratas. Por lo tanto, él entendió acertadamente que la gran mayoría de la población se halla en este espacio de aquí. Y a este espacio de aquí él lo llamó la ventana de Overton. Obviamente, las personas que tienen su voto por aquí o por aquí no van a estar de acuerdo con estas ideas, pero aquí se van a hallar la gran mayoría de los votantes. Este diagrama, que es muy básico, se queda corto en países como el mío, porque desde hace no demasiado tiempo, estamos hablando de unos 10, 12 años aproximadamente, se ha abierto a nuevos jugadores y este diagrama lineal se ha convertido en un esquema de cruz. Y el esquema quedaría aproximadamente así. Sería un esquema en cruz, donde aquí tendríamos políticas de derechas, políticas de izquierdas, políticas de extrema derecha y políticas de extrema izquierda. Vale, os pido disculpas por esto, porque la primera vez que lo uso y como veis no se me da bien lo de dibujar.
Entonces, la ventana de Overton normalmente se hallaría en un espacio aproximadamente achatado en los extremos y un poco más alargado digamos, en la línea original de izquierda y derecha. La gran mayoría de los votantes estarían en esta ventana de oportunidad, llamada ventana de Overton, que no deja de ser una ventana de oportunidad para que el discurso de los políticos cale en el mayor número de personas posibles. Es una persona que se definiera como de izquierdas estaría por esta zona de aquí, o si se define de izquierdas pero es un pelín más radical, estaría en esta zona de aquí. Igualmente, si alguien es votante de la derecha, estaría en esta zona de aquí, pero si es un poco más radical, estaría por esta zona de aquí. Bueno, ya entendéis el diagrama, que es bastante simple. ¿Qué pasa? Aquí siguen habiendo personas más ubicadas aquí, más ubicadas aquí, más ubicadas aquí y más ubicadas aquí. Obviamente, cuando las políticas de izquierdas más se salgan, o de derechas, más se salgan de este patrón, van a ganar un número de gente más pequeño, porque van a ir destinadas a grupos poblacionales mucho más pequeños, pero obviamente va a suponer un mordisco en su parte ideológica y van a perder de aquí. Cuando se empiezan a acercar las elecciones, veis que cada vez están un poquito más lejos para trabajar un poquito toda la masa que se haría en el espectro izquierda de la población. Lo mismo pasa con la derecha, intentarían llegar a toda la masa que se encuentra en el espectro más, digamos, hacia la derecha de la población, en cuanto a ideología y a voto. ¿Qué es lo que pasa si queremos, como por ejemplo está pasando en mi país, que la izquierda ha pactado con la extrema izquierda y tienen que entrar, digamos, en el discurso o tienen que entrar en el día a día del gobierno políticas que se hallan en esta zona de aquí, en la extrema, mucho más pegados a la extrema izquierda? La única opción que tienen es, bueno, realmente tienen dos opciones, que es o agrandar la ventana de Overton hacia aquí, ¿de acuerdo? O desplazar, que es lo que ellos quieren realmente, la ventana de Overton hacia abajo, digamos, reduciendo el espectro de la derecha y haciendo que el espectro de izquierda coja más por la extrema izquierda. Esta teoría de la ventana de Overton fue introducida por Joseph P. Overton en la década de los 90. Joseph P. Overton nació en el suroeste de Michigan en 1965. Obtuvo una licenciatura en Ciencias en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Michigan y un doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho Thomas M. Cooley de la Universidad de Western Michigan. En 1998, Overton fue honrado con el premio Roe de State Policy Network, SPN, en su reunión en Atlanta, Georgia. El premio, presentado anualmente, honra a las personas que han promovido con éxito la filosofía del libre mercado mientras muestran innovación, logros e innovación en las políticas públicas. Para explicar lo que hacen los think tanks, diseñó un folleto para ilustrar la gama de políticas políticamente aceptables para la corriente principal en un momento dado. Esa idea finalmente se conoció como la ventana de Overton y su legado duradero. Murió a los 43 años a causa de las lesiones sufridas en un accidente mientras pilotaba un avión ultraligero, poco después de despegar del aeropuerto del área de Tascoule cerca de Caro, Michigan. Es importante tener en cuenta que la ventana de Overton no es algo estático, no es algo que se crea y está ahí y punto, no. A medida que van pasando las generaciones, a medida que va pasando el tiempo, se convierte en algo elástico, que va respondiendo a las modas del momento, que va respondiendo a ciertos intereses del momento. De hecho, los políticos se encargan de que esa ventana vaya moviéndose constantemente, intentando, cómo no, persuadir a la gente para que esa ventana se aproxime a los intereses partidistas del que está gobernando. Y os estaréis preguntando, ¿cómo narices los políticos consiguen mover o ampliar esta ventana de Overton? Pues bien, hay 5 formas básicas de poder hacerlo. Empecemos por la primera. Aprovechando una crisis. Cuando sucede algo que pone patas arriba tu mundo, véase las pandemias que hemos pasado no hace demasiado tiempo, la población se vuelve más permeable y es capaz de aceptar ciertas ideas, ciertas políticas, ciertas conductas que hasta ese momento ni siquiera eran capaces de imaginar. Conseguimos esta aceptación de estas nuevas políticas, de estas nuevas situaciones, simplemente por intentar no perder el control de la situación, simplemente porque creen que de este modo volverán otra vez a la situación previa a la crisis. Y de este modo la gente es capaz de renunciar, no solamente renunciar a libertades personales, sino ser realmente agresivos con personas que no quieren ver limitadas sus libertades, convirtiendo a ciudadanos normales en la policía ideológica de ese momento. ¡Te tape la nariz! ¡Tengo la mascarilla puesta! ¡Te tape la nariz, coño!
De hecho, no hace falta ni de que estas crisis sean reales. Véase, por ejemplo, todo lo que se está haciendo en nombre de esta crisis climática, que en nombre de esa crisis se está esquilmando a ciudadanos y hay muchas entidades, muchos parásitos que están viviendo mucho y muy bien gracias a esta supuesta crisis. La segunda herramienta que utilizan los políticos para poder mover esta ventana de Overton a placer es la denominada persuasión gradual. Al contrario que con el primer punto, una crisis donde los cambios son prácticamente de un día para otro y la aceptación es prácticamente al unísono, con la persuasión gradual se necesita de mucho tiempo para poderla implantar, para poder mover esa ventana de Overton. Estamos hablando que tal vez sea necesario más de una generación para poder implantarlo. Aquí en España podemos ver cómo se ha utilizado esta persuasión gradual aplicado al gran experimento social que supone el independentismo, por ejemplo, en Cataluña, donde han necesitado más de una generación y a través del adoctrinamiento escolar han conseguido que una idea que era residual hace unos 20 años, en estos momentos haya alcanzado picos de hasta el 50% dentro de la sociedad catalana. Incluso si preguntas, podríamos llegar a picos de 70 y 70 y pico por ciento de gente que entiende como normal o como necesario un referéndum en Cataluña. Esto hace un par de generaciones, como hemos dicho al principio, era algo totalmente residual, no llegaba a más del 10 o el 15% de la población. El hecho es que esta persuasión gradual ha conseguido que pasen de un 10% de gente que estaba ahí, moviendo la ventana de Overton, a casi un 80% de gente que es capaz de aceptar como normal el hecho de un referéndum de independencia en un territorio de España. Y vemos la tercera forma de agrandar o desplazar la ventana de Overton, que es mediante un gran líder carismático. Este punto es más rápido que el anterior, pero más lento que una crisis. Y necesita de varias cosas. La primera, de un líder carismático, alguien que sea capaz de vender un discurso por muy ridículo y estúpido que sea. No me gustan, no me fío de los políticos que hacen promesas. Eso sí, os prometo una cosa. El carisma de estas personas consigue que cierta parte de la masa poblacional vea reflejados en ellos sus intenciones o algo que no han podido llegar a ser. Y tomen a este líder carismático como referente hacia dónde quieren llegar. No importa realmente hacia dónde les va a llevar, sino lo que importa es hacia dónde ellos creen que les va a llevar. Pablo Iglesias sería tal vez uno de los mayores representantes de este líder carismático que, como podéis ver, en cuanto él ha abandonado el partido ha caído como un castillo de naipes, porque todo estaba edificado alrededor del carisma que esta persona tenía y de la habilidad que tenía esta persona para vender discursos, incluso aquellos que no tenían sentido o que se contradecían constantemente. Y llegamos al cuarto punto, la cuarta forma en la que los políticos consiguen desplazar o ampliar esta ventana de Overton, que es a través de la insistencia. Para llevar a cabo este punto es necesario que tengas una gran capacidad de medios de comunicación a tu servicio. Es por esto que muchos políticos intentan constantemente controlar medios de comunicación, ya sea a través directamente de tener medios de comunicación públicos o de financiación a través de publicidad institucional que se da a medios nacionales con la intención de comprar sus voluntades. Y utilizan estos medios de comunicación para que filtren las noticias y den y sirvan noticias a la masa que benefician a la ideología hacia donde se quiere mover esa ventana de Overton. Un claro ejemplo de esta estrategia es lo que está pasando en España con el feminismo. Se está intentando crear un problema en el cual han puesto un malhechor, que es el hombre, una víctima, que es la mujer, y se está vendiendo este discurso. Se está intentando crear un problema que no existe para mover la ventana de Overton hacia ese espectro ideológico para conseguir, a la postre y a la fin, más subvenciones y más dinero público que interesan concretamente a ciertas ideologías. Y yo sé que muchos de vosotros, después de esto que acabo de decir, vais a decir que sí, que existe un problema, que tal, que cual, sí, yo lo entiendo, pero intentad mirar los datos de forma concreta y os daréis cuenta que 40-30 muertes anuales sobre una población de unos 25 millones de personas es una cifra que es prácticamente imposible de reducir, porque entran en juego cosas que no se pueden controlar, como es la psicopatía de ciertas personas que son capaces de llegar incluso a matar a una persona y no las vas a poder controlar, hagas lo que hagas desde ningún gobierno. Cifras como que aproximadamente en el año pasado 700 personas murieron en accidentes laborales, unas 4.000 aproximadamente murieron suicidadas, unas 1.300 murieron en accidentes de tráfico y unas 43-44 mujeres murieron por problemas de violencia de género. Como veis, si ponemos simplemente los datos, nos damos cuenta de que sí, ciertamente es un problema que mueran 45 personas, pero tal vez sea un problema mayor que mueran casi 4.000 por suicidios. Informativamente, prácticamente no tienen espacio esas 4.000 personas muertas por suicidio y se magnifican las 43 que han muerto por violencia de género.
moviendo de este modo la ventana de Overton hacia una ideología concreta. Uno de los aspectos más maquiavélicos que tiene este punto de la insistencia es que son capaces de hacer creer a las personas que se mantienen fuera de esta insistencia, de esta ideología que intentan meterte a base de taladrarte, y te hacen sentir aislado y hacen sentir que si no comulgas con la idea que comulgan todos, eres una especie de bicho raro asocial que no va a encontrar nunca su sitio, y que si realmente te expresas como crees, vas a ser criticado, vetado y probablemente insultado. Y la quinta y última forma en la que los políticos intentan mover o ampliar esta ventana de Overton es tal vez la más conocida, que es presentar una idea muy radical para que algo menos radical sea aceptado de forma total. Es decir, es como traccionar esa ventana hacia una postura muy extrema, obviamente quedándose a mitad de camino, haciendo que ese mitad de camino sí sea tolerado por la gran mayoría. Ejemplo de esto es, por ejemplo, lo que ha pasado con las cuotas de autónomo que se han aprobado este año. Si os acordáis, el año pasado se planteó una subida muchísimo más agresiva. Estábamos hablando que un autónomo podría llegar a pagar en torno a 1.400 o 1.300 euros mensuales de cuota de autónomo. Bien, después de una negociación, estos 1.400, estos 1.300 se han quedado en unos 600, consiguiendo de esta forma que la gente acepte una subida desde los 300 hasta los 600, viéndolo como algo positivo o como un alivio, porque claro, querían poner algo mucho peor. Para hacer que esta táctica funcione, se suele utilizar una especie de chivo expiatorio, una especie de alguien mucho más radical, mucho más ubicado en un extremo de este tablero que hemos visto anteriormente, y encolomarle a él, decir que es su responsabilidad el hacer esto tan exagerado. Pero que no os preocupéis, que eso no va a pasar. Lo que sí que va a pasar es algo que se va a quedar en el medio. Esa persona, ese chivo expiatorio, normalmente suele ser desechable, o su trabajo suele consistir simplemente en provocar el movimiento de la ventana de Overton con esta técnica. Parte del trabajo de esta persona será aceptar y encajar los golpes que socialmente va a recibir, ya sea por medios de comunicación o por redes sociales. Pero lo que realmente importa no es esto, porque como os digo, esta persona puede llegar a ser prescindible. Lo que importa es que el partido al que va a beneficiar esta estrategia va a conseguir mover la ventana de Overton hacia donde ellos quieren. Y espero que con todo lo que te he explicado hoy entiendas qué es la ventana de Overton, y cuando lo escuches en tertulianos, en televisión, en prensa o en cualquier sitio, sepas exactamente a qué se está haciendo referencia y cómo se utiliza esta ventana de Overton para movilizar las creencias de las personas hacia cualquiera de los sentidos que hemos visto en el diagrama. Es decir, la ventana de Overton o el movimiento o el intento de la ventana de Overton hacia un lado o hacia otro no es propiedad de ninguna ideología. Todas las ideologías lo utilizan a su antojo. Todas las ideologías intentan utilizar estas técnicas para mover la opinión personal y hacer que su ideología, que favorece obviamente a su partido y a sus correlacionarios, consigan implantar las ideologías que persiguen. Así que espero haberte ayudado, y si te ha gustado este vídeo ya sabes que puedes compartir, que puedes comentar, que puedes dejar un like, y si no te ha gustado, pues ya sabes, pasa a otro, que seguro que encuentras otros vídeos en mi canal que te sigan gustando. Nos vemos en siguientes vídeos. Chao, chao.